Aló, ahora sí. Listo, chicos. Entonces, voy a ser muy honesto con ustedes, pues lo que sucedió fue lo siguiente. Yo les cuento, resulta que yo estoy, pues ustedes saben, mi tesis allá, los suizos, etcétera, hongos y demás. Y resulta que, pues mañana tenemos que enviar lo que se conoce como un PGP. ¿Qué es un PGP? Es un proyecto y les cuento de qué va a ser ese proyecto. Es un proyecto adicional donde vamos a recolectar las ongas de la Reserva Natural de Chicaque. Entonces necesitamos enviar todo eso, necesitamos enviar presupuesto, necesitamos enviar cotizaciones y lo que pasa es que no nos entregaban las cotizaciones. La profesora ahorita me llamó y me dijo, Camilo, necesito que vayas allá a Panamericana y traigas esas cotizaciones porque las necesitamos urgente, porque hasta mañana se puede pasar eso y es una documentación larguísima. Entonces fue algo que pues fue de un momento a otro. Entonces no solamente estaba yo, literalmente era la jefa la que necesitaba ese favor. Entonces, pues nada, qué pena con ustedes muchachos. Se me cogió la tarde, la verdad, fue porque pues o sea, eso estaba demorado, dejé la cotización a la mitad. Entonces, pues nada muchachos, eso les cuento, qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Sin embargo, yo sé que obviamente con lo de ayer, que pues lo de ayer fue algo de salud y lo de hoy que fue una situación de fuerza mayor, pues entonces ahí descompletamos. Les propongo, para que no nos atrasemos en las clases, que nos veamos, si quieren incluso, mañana nos podemos ver a las 2 de 2 a 4 y con eso recuperamos el tiempo perdido. Ahí con eso recuperamos las 2 horitas más o menos que fue lo que se perdió. O si no, el sábado. Entonces les dejo ahí la esto. Si quieren el sábado o si quieren el viernes. ¿Listo? Ambas. Bueno, ambas. Listo, que hijo de madres, ambas. Por mí no hay lío. Y los que han estado conmigo en antes se han dado cuenta que yo he dictado clases por montón. Listo. Entonces. Ujú. Profe, hace encuesta. Listo. Hagamos una encuesta de acá. El sábado no, me dicen. Tan, encuestas. Reposición matemáticas. Entonces, mañana viernes a las 2 de 2 a 4 y sábado en la mañana, no, en la mañana olvídalo. El sábado a las 4 p.m. o ambas. Listo. Entonces, chicos, rápido voten mientras yo termino de armar lo que estábamos viendo. Y un poquito del reporte de lo que estábamos chismoseando. Listo. Entonces, tan. Mira, literalmente les cuento, miren chicos. Resulta ahí para que vean que esto. Listo. Sí, la clase va a quedar grabada. Ahorita lo que salga de la clase dejo todo subido. Todas las clases de esta semana subidas. También les iba a decir de una vez, si les parece, si les parece, de una vez también adelantamos ese pedacito de biología que nos hace falta. Y ya con eso rematamos ese módulo de biología. Listo, de tal forma que la siguiente semana nos podamos concentrar en el módulo número 2 que corresponde a biomoléculas. ¿Listo? No sé qué tal les parezca mi propuesta, no sé qué tal les parezca mi idea. Listo, también entonces está ahí sobre la mesa. Nos dicen que mañana y el sábado tienen la misma cantidad de votos prácticamente. Bueno, ahí van mirando. Vamos entonces a arrancar con el contenido de la clase de hoy. ¿Listo? ¿Listo chicos? Entonces ahí todos están viendo mi pantalla.
Listo. ¿Cómo así que la clase del profe de física Brian está dictándoles clase? Sí, son retroalimentaciones como de los talleres los sábados. Oh, no sabía. Bueno, listo. Bueno, ahí miramos. Listo, chicos, porque ustedes también tienen actividad semanal, ¿no? Entonces los sábados. Entonces ahí está la otra. Bueno, chicos, entonces, tomando en cuenta lo que habíamos visto. Bueno, muchachos, ya habíamos visto que las operaciones perfectas de la suma y la multiplicación pues nos permitían entonces a nosotros, tocó en la madrugada. Yo he dictado clases a las 6 de la mañana. No es joda, literal. Yo he dictado clases a las 6 de la mañana. Así que eso, que sea a las 4 de la mañana. Bueno, listo. Clase a las 4 de la mañana, de una. No me tienten. No me tienten porque se los cumplo. No me tienten. Listo. Bueno, chicos, focus. Vamos entonces a hablar lo que tenemos pensado para hoy. Resulta, chicos, que nosotros entonces ya habíamos visto las operaciones perfectas, que era la suma y la multiplicación. Con eso entonces nosotros arrancamos lo que es la resta y la división. Estas se llaman, estos principalmente son operaciones imperfectas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque técnicamente no da lo mismo sumar 3 menos 5 que 5 menos 3. Lo mismo no da lo mismo a ir 5 entre 3 que 3 entre 5. Por eso es que no son perfectas. Porque siempre van a representar una menor cantidad de lo que yo tengo. Recordemos una cosa, y esto es algo muy teórico para que repaso, que cuando yo estoy hablando de casi una resta de una expresión negativa es que le estoy quitando, es como la plata que ustedes me deben, o le debo al banco, o le debo a un gota a gota. Y en cambio, por ejemplo, digamos, si yo estoy hablando de algo que se divide, estoy hablando de una división. En lo posible, pues lo que ustedes, por ejemplo, cuando yo parto un pedazo de ponqué y demás, es el mismo ponqué pero partido. Repasando rápida, expresamente las partes de la resta, recordemos minuendo lo que tengo, sustrayendo lo que le voy a quitar y la diferencia es el resultado. Recuerden algunos sinónimos de diferencia, de la resta es diferencia, disminución, reducción, sustracción y amenguar. Entonces son prácticamente lo que nosotros tenemos. Voy muy rápido, chicos, porque esto literalmente es primero de primaria. Si alguna persona dice, profe, cálmele, entonces esto, ¿listo? Entonces solamente estoy dando un pequeño repaso. Coste, ¿no? Para que después digan, no, el profesor va muy rápido. Pues es como, muchachos, esto es una resta, obviamente, pues tengo que ir rápido. Entonces, chicos, en este caso recuerden que... Entonces vayan al curso de matemáticas desde cero. Sí. Listo, recuerden, chicos, que simple y llanamente pues hago lo mismo que yo hago. Unidades, decenas y resto. Siempre y cuando el minuendo sea mayor al sustraendo, el número va a ser ¿qué? ¿Positivo o negativo? Rápido análisis de unaleños. A rápido análisis. Si el sustraendo es el más grande, perdón, si el minuendo, que es la parte más que yo tengo, le es más grande que el sustraendo, ¿cómo queda? Positivo, positivo, exactamente, muy bien. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos al revés? Que en ese caso debo más que lo que tengo. Pues entonces nosotros arrancamos un nuevo concepto que es la recta numérica. La recta numérica entonces es un concepto que nos va a acompañar de aquí para arriba porque nos está expresando entonces una notación de que yo tengo cantidades positivas y yo tengo cantidades negativas que están limitadas en la mitad por un número bautizado cero. Entonces el cero no es ni positivo ni negativo, ¿listo? Entonces todo lo que sea positivo yo voy a decir que entonces es un número que se conoce como un número natural. Todo lo que sea para acá negativo va a ser un número entero negativo. Pero resulta que ¿por qué se llaman enteros, chicos? ¿Por qué creen que se llaman enteros? Rápido, quick. Es quick, rápido. No tienen decimales, falso, falso, falso. Todos tienen parte decimal. Entonces esa argumentación no es correcta. Porque no son decimales, pues sí. Tienen Oh, decimales. Dime. pero porque hacen parte de los negativos y positivos. No, que porque son enteros. Porque se los bautizan enteros.
Cuando ustedes les dicen la expresión es que toca que coma entero, ¿qué pasa cuando ustedes comen algo sin masticar? ¿Cómo está el pedazo? Exacto, ahoga. ¿Por qué? Es un pedazo completo. Si yo me como una manzana completa, yo digo que está entera. Por eso es que se llama entero, porque es una unidad. Porque estoy hablando de que estoy completando todo el aspecto. Por eso es que se llaman enteros. No los parto. Es uno, una chocolatina, dos chocolatinas, tres chocolatinas, cuatro chocolatinas. Por eso es que se llaman enteros. ¿Listo? Ya lo que ustedes me estaban mencionando es entero porque no tiene parte fraccional. Falso con eso de que ustedes me están diciendo que no tiene parte decimal, porque lo vamos a ver a continuación y todo número entero sí tiene una parte decimal. Todo número entero tiene una parte decimal. ¿Por qué, profe? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Eso, ¿cómo así que tiene todo número entero tiene una parte decimal? Ustedes pueden escribir 3, pero pueden escribir 3,0. Esto es un decimal. ¿Tiene parte decimal? ¿Sí o no? Sí. Si yo coloco 3 sobre 1, ¿esto tiene parte fraccionaria? Sí. Entonces, todo entero también tiene una parte decimal. Entonces esa no es la argumentación correcta. No es correcto decir como, es que no tiene parte decimal. No es eso. Sino que estoy hablando que yo estoy teniendo toda la completitud. Estoy hablando de que se refiere a que no estoy dimensionándolo sobre la parte de décimas, centésimas y milésimas, sino que sí tiene un componente que va de unidades en adelante. Por eso es que es un número entero. Listo, muy bien. Entonces recordemos una cosa, todos los números que nosotros tenemos, chicos, pues básicamente los podemos clasificar entre números enteros, negativos o positivos, que resulta que los números positivos también reciben el número de naturales. ¿Por qué naturales? Porque son los que utilizo más de toda la vida, son los que puedo palpar, son los que puedo tocar. En cambio, cuando estoy hablando de algo negativo, estoy hablando como de deudas. Y pues repaso muy rápido. ¿Cuál de estos números rápidamente es el menor de ellos? ¿Cuál es el menor de estos números? Exactamente, -10. Entre más a la izquierda esté, menor es el número, ¿listo? Y más a la izquierda lo ubico en la recta numérica. En cambio, el que esté más a la derecha va a ser el número más grande, ¿listo? Entonces, el 1, a pesar de que, por ejemplo, yo digo, profe, pero es que -10 es un número que evalúa, el valor es más grande. Pero 1, 1, 1, pues es un número positivo. Y se los pregunto de esta forma. ¿Qué es mejor, tener 1.000 pesos en el bolsillo o deberle un gota a gota 10.000 pesos? Tener así sea 1.000 pesitos, que estar debiendo 10.000 pesos. Al menos por eso no me parten las piernas. Listo, chicos, muy bien. Repasemos rápidamente que qué pasa, por ejemplo, cuando lo que yo tengo es más pequeño que lo que estoy debiendo. Pues entonces en ese caso es cuando yo digo que el número se vuelve negativo. Entonces resulta que si alguna vez tuvieron dificultades restando esto, pues simplemente coloco el valor más grande, se lo resto y le coloco el signo del número más grande. ¿Listo? Entonces eso es prácticamente lo que nosotros hacíamos con una resta común y silvestre. ¿Listo? Propiedades de los números enteros. Si yo sumo dos números enteros, voy a tener un entero positivo siempre y cuando sean positivos. Si yo sumo dos números negativos, se tiene un número negativo. Si yo en cambio sumo o resto por 0, el resultado no se multiplica. Y ojo con esta propiedad, el inverso aditivo. Ojo con esta expresión. Inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo, chicos? El inverso aditivo es un número con el cual yo lo resto o lo sumo y su resultado va a ser 0. Ejemplo, 3, ¿cuál es el inverso aditivo de 3, chicos? -3. ¿Cuál es el inverso aditivo de -45? 45. Pregunta del simulacro.
yo tengo un número A y su inverso negativo y su inverso aditivo es menos A. Entonces, chicos, si yo tengo 1 sobre X, ¿cuál es el inverso aditivo de 1 sobre X? Listo, muy bien. Eso, sin dudarlo. Exacto. Menos 1 sobre X. ¿Listo? Para todos es claro por qué. Esto es el inverso aditivo de esto. Porque si yo sumo 1 más menos 1 sobre X, esto me va a ir 0. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Sí contestaron bien esa pregunta del simulacro? Del primer simulacro que estaba esa pregunta. ¿O una pregunta muy parecida? Listo, muy bien, perfecto. Bien, ahora hablemos de las raciones y tantas de las secuelas. Resulta, chicos, que nosotros podemos estar expresando lo que se conocen como raciones. Y yo puedo expresar un número, número que quiero partirlo de tres formas diferentes. Lo puedo representar gráficamente, que me van a representar fracciones. Lo puedo representar entonces con decimales o lo puedo representar ya como fracciones. Entonces, con esquemas, con decimales o fracciones. ¿Eso qué me va a simbolizar? Que yo este número lo puedo partir en pedacitos más pequeños. Que ese número 1 yo lo puedo partir en el número de partes que yo quiera. Entonces, en ese caso, esa unidad, esa chocolatina que yo tenía, ahora se me volvió un 0.2. Esto es totalmente equivalente a esto. O incluso, si yo hago un dibujo, puedo decir que esto va a ser igual a esto. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces ahí son tres formas de representar las raciones. ¿Listo? Que próximamente se van a convertir en otro nuevo conjunto numérico conocido como chicos, racionales. Muy bien. Que van a ser la letra Q. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, repasemos un poco de la parte de las divisiones porque esto es vitalísimo que ustedes lo sepan. Si no lo saben, pueden perder preguntas. Muy bien. No, Juan Manuel, no son R. La letra no es R. La letra de los racionales es Q. La letra que me estás diciendo es la de los números reales. ¿Listo? Entonces es diferente. Listo, chicos. Entonces, los términos de la división. Entonces yo tengo dividendo, divisor, residuo y cociente. ¿Qué es el dividendo? La cantidad que yo tengo para repartir. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántos pedazos lo voy a repartir? ¿Qué es el cociente? ¿A cuánto le correspondió cada quien? ¿Y cuánto es el residuo? Lo que sobra. ¿Listo? Yo tengo 12 personas, 12 amigos, que les voy a repartir a cada uno. Les voy a repartir de a 6 buñuelos. Quiero repartir 6 regalos. Entonces en ese caso pues me queda que cada uno le corresponde de a 2. ¿Listo? Eso viene siendo entonces una división. Que en ese caso pues simplemente estoy repartiendo. ¿Cuánto me sobra? Nada. ¿Listo? ¿Claros entonces, chicos? ¿Todo perfecto? Los símbolos, repaso, son estos. Los divido así, el símbolo de división, el símbolo de esta forma, los dos puntos y el slash. ¿Listo, chicos? Bien. Acá un poquito. No come buñuelo. Ok. Listo. Entonces acá nuevamente, entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer una división? Rápidamente me acuerdo que yo busco un número en la tabla del 3 que se aproxima a 24. ¿Cuál es? Justamente es 8. Entonces, como ese número se me aproxima, entonces por eso lo coloco. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos entonces una división que es exacta, decimos que este número, este valor de acá, es divisible entre 24. Cuando el residuo me da ¿cuánto? El residuo me da 0. Entonces, pero va a ocurrir, chicos, que por ejemplo, muchas veces las divisiones no me den a mí exacto, que va a ser la gran mayoría de las veces. En ese caso, entonces, lo que nosotros tenderemos a hacer
es a expresarlas como fracciones. Una de las formas es expresarlas como fracciones. Entonces, en este caso, yo no alcancé a tomar de un pedazo que yo tenía, lo dividí en 4 y entonces, ¿qué estoy viendo? Que solamente me comí un pedazo de estos partidos en 4. En este caso es igual, me comí 3 pedazos partidos en 8. Y cuando nosotros tenemos entonces números que sí son divisibles entre sí, nosotros hablamos de un nuevo término conocido como divisible o múltiplo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir un múltiplo, chicos? Se los voy a decir de una forma muy sencilla para que básicamente ustedes lo entiendan. Un múltiplo es cuando yo multiplico cualquier número por números naturales y obtengo ese valor. Ejemplo, si yo multiplico 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. Si yo multiplico 3 por 0, esto me da 0. Y entonces si yo multiplico 3 por 8, me da entonces 24. Estos valores fueron obtenidos en la tabla de multiplicar del 3. Mi pregunta es, ¿5 es múltiplo de 3? ¿Por qué no? Porque 5 no es múltiplo de 3. Porque lo dicen con mucha seguridad. Entonces lo deben saber. Muy bien. Entonces, chicos, ¿por qué? Eso, Jonathan, muy bien. No existe número, ojo, número natural, ojo acá, no existe número natural que multiplicado por 3 me dé 5. No existe. Porque los múltiplos se expresan principalmente sobre números naturales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué nosotros podemos, ahora nos estaban diciendo, la división es exacta? ¿Será que de pronto los múltiplos tendrán algo que ver con los divisores? ¿Por qué creen? ¿Por qué sí o por qué no? Pues resulta que justamente están emparentados. Cuando yo tengo un múltiplo, una forma en la cual yo puedo verificar si un valor es múltiplo de otro es haciendo una división. Por ejemplo, 24, yo lo divido entre 3 y sé que su resultado me va a dar 8. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que obviamente, como este 24 lo dividí y me dio una división exacta, pues de hecho lo voy a expresar acá mejor. Me dio entonces una división exacta, chicos. Como me dio entonces esta división exacta, muchachos, entonces, ¿qué tengo? Que resulta que si me da la división exacta, yo puedo obtener la total seguridad de que esto es un múltiplo. ¿Por qué? Porque puedo verificarlo con el cociente que obtuve. Si yo multiplico 8 por 3, me da 24. Si no tiene nada en el residuo, entonces es divisible como tal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos que un número es divisor de otros, fácil. Cuando yo puedo dividirlo y su división me da exacta, su residuo es 0. Entonces yo puedo también averiguar cuáles son los divisores de un número haciendo lo siguiente. Pues entonces buscando siempre de a parejas. ¿Por qué? Porque 1 por 12 me da 12. Entonces estoy viendo que cada una de ellas es una de las posibilidades que yo puedo y tengo para dividir este número. 1 entre 12, o sea, 1 es divisor, 2 es divisor. 2 entre 6, ¿por qué? 2 por 6, 12. 3 por 4 me da 12. En todos los tres escenarios me dio 12. Entonces esos 6 números que yo tengo son divisores de 12. ¿Listo? ¿Claro, chicos? ¿Claros hasta acá? ¿Listo? Exactamente, Jonathan.
En ese caso tienen que tender a ser valores naturales. ¿Listo? La definición semiformal de múltiplo es el conjunto de los números posibles que se obtienen de multiplicar a alguien por los números naturales y el cero. Esto les traduce a hálleme la tabla de multiplicar de tal número y ahí van a estar sus berracos múltiplos. Mientras el conjunto de números por los cuales si se divide un número por otro, el residuo es igual a 0. Ah, listo. Entonces yo dividiendo 12 entre 3 me da residuo 0. ¿Y qué me da como valor? Me da 4. Ah, vea pues que se vuelve como algo circular. ¿Listo, chicos? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Claro el concepto de múltiplos y claro el concepto de divisor. ¿Sí? ¿Preguntas con estos conceptos? ¿Ejercicios para practicar? ¿Ejercicios del taller y el quiz para que ustedes miren? ¿Sí? ¿Cómo así no van a quitar el 0? ¿De qué hablan? No entendí eso de quitar el 0. No, por 2 yo también me perdí. ¿Cómo así quitar el 0? No, me perdí. O sea, genuinamente me perdí. Listo. Bueno, muchachos. Ejemplo. Acá vamos a ver entonces cuáles son los divisores de 14. Que era la primera pregunta del quiz. ¿Cómo les fue con esta primera pregunta del quiz? ¿Bien? ¿Mal? ¿Fácil? ¿Difícil? Dime. Entonces, rápidamente los vamos a hallar. Yo tengo que hallar los divisores de 14. Entonces tengo que encontrar una serie de números que me permitan a mí que la división nos dé 14. Recuerden siempre a parejas. 1 con 14 son los divisores por excelencia. Porque 14 dividido entre 1, pues me da 14. 14 dividido entre 14 me da 1. ¿Listo? Ahora, ¿cuál otro? Yo puedo dividir esto entre 2. Muy bien. ¿Y cuánto sería? 2 por 7. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuánto me darían entonces 2 por 7? 14. ¿Hay algún otro número que también sea entonces divisible entre 14? Y que esté, ojo, entre 2 y 7. No, ¿cierto? Entonces, aquí, como pueden observar, son los famosos divisores de 14. ¿Listo? Entonces, por eso la respuesta correcta en este caso era esta. ¿Sí la atinaron, chicos? ¿Sí les dio? Listo. Estos pelados van volando. Listo. Ahora vamos a ver. La cantidad de divisores en común que tiene los divisores de 5 con los divisores de 2 es 0. En ningún momento los múltiplos de 5 y los múltiplos de 2 coinciden en la recta numérica de los naturales. ¿Cuál creen que es verdadera y cuál creen que es falsa? O las dos son verdaderas o las dos son falsas. Vamos a hallar los divisores de 5. ¿Cuáles serían los divisores de 5? 1 y 5. ¿Alguno más? No, nada. ¿Cuáles serían los divisores de 2? 1 y 2. Chicos, les pregunto. Los que me estaban diciendo que ambas eran verdaderas, ¿están seguros? Entonces, ¿esta es falsa o verdadera? Falsa. Muy bien. ¿Listo?
En ningún momento los múltiplos de 5 y los múltiplos de 2 coinciden en la recta numérica. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Por qué? Porque es que resulta que yo puedo sacar los múltiplos de 5 y los múltiplos de 2. ¿Y qué vamos a encontrar, chicos? 5, 10, 15, 20 y así. Esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuál es el múltiplo que tienen en común? 10 y 10. Entonces, nuevamente, las personas que ahorita dijeron que ambas eran verdaderas, ¿están totalmente seguros ahora de su respuesta? Porque literalmente era todo lo contrario. Ambas eran falsas. ¿Listo? Entonces no eran las verdaderas, eran falsas. ¿Qué tal les pareció esta pregunta en cuanto a dificultad? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo la vieron? Listo. Esta era un poquito más teórica, ¿no? Como más de echarle un poquito más de cabeza al asunto. No era tan procedimental. Entonces ustedes con eso se dan cuenta de eso. Ah, entonces, ¿qué pueden llegar a conclusiones? Que, por ejemplo, uno es el divisor universal. Ah, o sea que entonces, si yo tengo múltiplos que se repiten, entonces ahí voy a estar. Listo. Resulta, chicos, que entonces, gracias a eso, existen números que solamente tienen dos divisores. Y a eso se les bautizan los famosos números primos. ¿Qué es un número primo o un número norteño? Ese nombre de número norteño eh, me lo dijo un estudiante que nunca se me va a olvidar. Entonces, que básicamente es un número primo que solamente tiene dos divisores. ¿Listo? ¿Por qué la definición de uno y sí mismo falla? 1 dividido entre 1, ¿cuánto me da? 1. Y entonces 1 dividido entre sí mismo, que es 1, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? O sea, pasó la prueba de que puedo dividirlo por sí mismo. Pasó la prueba de que puedo dividirlo entre 1. Entonces, les pregunto, ¿1 es primo? Jamás en la vida vayan a colocar que 1 es primo. Porque la definición que a ustedes les han dado en el colegio es una definición errónea e incorrecta. La definición real de números primos son aquellos números que tienen exclusivamente dos divisores. ¿Listo? Los números primos son exactamente dos divisores exclusivamente. Si tiene dos divisores es un número primo. Si no los tiene, entonces no es un número primo. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Y qué ha entendido por qué el 1 no es un primo? Listo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos números primos se conocen ustedes? Rápido, en el teclado. Quick. Dígame los números primos hasta el 30. Ya. Escríbanlo rápido. Números primos hasta el 30, chicos. Sin copiarse porque se copiaron del mismo error. Les pregunto, chicos, ¿cuánto les da 3 por 9? ¿27, chicos? Entonces, ¿27 es un número primo? No. Por eso digo que se copiaron porque resulta que tres personas contestaron el mismo 27. Entonces, por eso digo que se copiaron el error. Pero bueno, no importa.
Sí, es que literalmente colocaron el 27. Sí, wow, pensaron igual, en el mismo primo. De todos los primos existentes se les ocurrió los mismos equivocarse en el mismo primo. Listo, muy bien. Entonces, chicos, por ejemplo, como ustedes lo están diciendo, los números hasta el 30 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Esos son los números primos. Pero acá es donde viene mi pregunta. Profe, ¿me tengo que aprender todos esos números primos? Y la respuesta es que, ¿qué dicen ustedes? ¿Me toca aprendérmelos? La respuesta es que no, no se los tienen que aprender. Porque es que tal si yo les pregunto, chicos, díganme los números primos hasta el 100. Pues muchachos, resulta que hay una técnica secreta, milenaria, de ninja maestro, que se llama la famosa criba de Eratóstenes. Con patronea. Resulta, no, y los primos no tienen patrones. Paila. Tampoco se pueden saber por patrones. Los primos brincan de una cosa muy bestial. Entonces no tienen patrones. Resulta, chicos, que existe algo que se conoce como la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes usa criterios de visibilidad para poder entonces encontrar cuáles serían los números que son primos. Les explico un poco. Vamos a especificar un poco de los criterios de visibilidad. ¿Listo? Y a partir de eso vamos a armar nuestra propia criba de Eratóstenes. ¿Qué son los criterios de visibilidad? Chicos, son criterios que a ustedes, en vez de estar haciendo la división, como diciendo 15 entre 5, ¿será que este número es divisible entre 15? ¿Entre 5? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues entonces, en vez de estar haciendo yo la operación, pues resulta que hay unos trucos matemáticos que a mí me dicen de ipso facto si eso tiene o no tiene, si es divisible o no es divisible. Entonces resulta, chicos, que aquí está. Si un número acaba en cifra par, par, el cero es par, chicos. El cero es un número par. ¿Y por qué no? Demuéstranme que el cero no es par. ¿Por qué no? No entiendo de dónde se dice que, que el cero es par, que el cero no es par. La definición de un número par es muy sencilla. Cualquier número que multiplicado por 2 va a ser una cifra par. Cualquier cosa que yo multiplique por 2 va a ser par. Si yo multiplico 2 por 0, pues esto es 0. 0 es par. ¿Listo? 0 es un número par. Entonces, para que se lo queden grabados. Todo número par. No me vayan a excluir al 0 ahí. Todo número par. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, por eso es que 10 es divisible entre 2, porque pues termina en 0. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Por qué no podría ser impar? Porque la definición de un número impar es 2n más 1. 2 por 0, 0. Más 1, 1. No puede ser impar. Está muy buena ese contraejemplo que votó Alejandro. Estuvo God. O sea, bueno. Estaba potente. Me hizo dudar por un microsegundo. Me hizo dudar por un microsegundo ese tema. Pero, ajá. Pero no es un número par. Por eso mismo, porque la definición de un número impar es 2n más 1. Este más 1 hace que eso, baila, nos dé 1. Listo, pregunta chicos, ¿el 0 es un número natural o es un número entero? Bueno, pues en esta academia, chicos, y según la Universidad Nacional, es un número natural, ¿listo?
Entonces nosotros vamos a tratar al 0 como un número natural. Habrán textos que dirán que el 0 es un número entero. Habrán sitios donde, por ejemplo, dirán, no, es que es natural. Realmente, digamos, es un debate bastante fuerte que realmente todavía no se da una solución concreta, pero nosotros vamos a decir que es un número natural. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo, eso en cuanto al 0. Entonces, chicos, rápidamente, 25, par o impar. Rápido. 40, par o impar. 422, par o impar. Par totalmente, muy bien. Par de pares. Listo, muy bien. Eso es el criterio de visibilidad del 2. ¿Cuándo es el criterio de visibilidad del 3? Este número, muchachos, ¿es divisible entre 3? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 2 más 3, me da 6. Y 6 es múltiplo de 3. Entonces por eso yo puedo decir que este número es divisible entre 3. ¿Listo? Cuando un número es divisible entre 4, cuando termina en 0 o en múltiple de 4. Listo. Cuando un número es múltiplo de 5, se acaba en 0 o 5. Cuando es divisible por 6, se acaba entre 2 y 3. Cuando es divisible entre 9, si la suma de sus cifras da múltiplo de 9. Por ejemplo, 81. ¿81 es divisible entre 9? Sí, porque 8 más 1 me da 9. Muy bien. Listo, 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 listo. Estos son algunos de los criterios de divisibilidad con los que ustedes se pueden defender si fueran estudiantes de bachillerato. Pero no estamos en el bachillerato, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros? ¿O dónde vamos nosotros? Exactamente. Ustedes van para la nacional. Por tanto, les voy a enseñar uno. Les voy a enseñar el criterio de visibilidad del 7 y el criterio de visibilidad del 11. ¿Listo? Que sí van a ser útiles para este examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, resulta que yo tengo que un número es divisible entre 7 y un número es divisible entre 11 si cumplen las siguientes condiciones. Primero vamos a explicar la del 11, que me parece mucho más fácil. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este número, 140 y... No, tengo mejor este número. Listo. 2475. ¿Es divisible entre 11? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sin hacer la división. Pues que resulta que este número sí es divisible entre 11. Profe, ¿cómo así? Presten mucha atención lo que vamos a hacer. Todos alguna vez han jugado Mario Kart, ¿cierto? O han jugado una carrera de carros, o han visto una carrera de carros o de autos, o una carrera de maratón, etc. Sí, imposible que no. En las carreras yo quedo de primeras, segundas, terceras y cuartas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya etiquetamos a los números por posición. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Los que tengan posición impar los voy a sumar. ¿Cuáles son los que tienen posiciones impares? Impares. No que el valor sea impar, posición. Exactamente. 2 y 7. Los voy a sumar, las posiciones impares. Mientras que voy a hacer lo mismo con las posiciones pares. Entonces, ¿quiénes serían las posiciones pares?
el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces esto me daría 9 y esto me daría 9. Cuando yo resto posiciones pares con posiciones impares, si el valor me da 0 o múltiplo de 11, entonces ese número es divisible entre 11. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Sí, profe. Listo, muy bien. Listo, me perdí en lo último. Listo. ¿Cómo pueden verificar incluso, miren, 2400, ¿cómo era el número? 2475. 175 dividido entre 11. Si ven que nos da un número exacto, 225. Ya eso me da a mí 225. Listo, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con este. Otro número para que quede más claro. Por ejemplo, el número 121. Este número será divisible entre 11. Vamos a ver nuevamente. Primera posición, segunda posición y tercera posición. Sumo posiciones impares. 1 más 1. Le resto las posiciones pares. 2. Esto me da 2 y esto me da 2. Si la suma de las posiciones pares menos las posiciones impares me da 0, entonces yo puedo decir que este número es divisible entre 11. ¿Claro? ¿Listo, chicos? Eso es todo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que nosotros saber para si un número es divisible entre 11 o no. ¿Ya? Y pueden inclusive verificarlo en una calculadora si no me creen. Si están como Santo Tomás. 11, ya. ¿Listo? Por si no lo sabían, ese es un nuevo truco de divisibilidad. ¿Qué otro truco de divisibilidad? Bueno, ahora vamos al del 7. ¿Listo? Chicos, préstenme mucha atención con el del 7. Mucha atención. Las posiciones pares, Alison. ¿Listo? No el valor si son pares, las posiciones pares. ¿Listo? Ahora préstenme mucha atención con este otro de aquí. Por ejemplo, yo tengo el número 91. Yo quiero saber si ese número lo puedo ir entre 7 y me da exacto. Es divisible entre 7. Vamos a ver si sí o si no. Cojo el último número, ¿listo? Lo aparto, lo saco, como sacaron del puesto al rector de la Nacional, así, sacadito, lo multiplico por 2. ¿Listo? Así como sacaron a Peña. Entonces, resulta que luego que yo lo multipliqué, se lo voy a restar ¿a quién? A lo restante. ¿Listo? 9 menos 2. ¿Y eso cuánto me da? Me da 7. Si el resultado obtenido es múltiplo de 7 o 0, ese número es divisible entre 7. ¿Listo? ¿Ya? 91 lo puedo ir entre 7. Vamos a ver. ¿Sí? Ya. Nos dio 13. Vamos con un número más grande. Por supuesto que sí. $182. Listo. 182. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar este número y lo vamos a apartar. Lo vamos a separar. Como Maduro del cargo de presidencia. Como Maduro de presidencia de Venezuela. Lo separamos. Se lo quitamos. Entonces, multiplicamos esto por 2. Y da 4. El resultado, chicos, lo vamos a restar con lo que quedó. ¿Listo? ¿Qué quedó? El 18. Entonces menos 4. ¿Y cuánto nos da? Nos da 14. ¿14 es múltiplo de 7? Sí. Entonces, profe, 182 se puede dividir entre 7. 26.
Ahí está. ¿Conocían ese método? ¿Sí? ¿Alguna vez lo habían visto? Listo, muchachos. Entonces. Siempre se le quita el último, no más ni otro. ¿Listo? El último lo multiplicas por 2 y luego sigues. La idea es que llegues y hagas ese mismo procedimiento hasta que logres identificar si ese número es divisible o no. Vamos a ver con otro que no lo sea, ¿listo? Voy a colocar un número completamente al azar. Ojo, este número es completamente al azar, no me lo estoy inventando. Entonces no vaya a ser que, por ejemplo, digamos, justamente sea divisible entre 7 y ahí me jodí. Listo. Ah, no, este es divisible entre 7. Ya me di cuenta. Este, 351. Entonces, cojo este 1, lo multiplico por 2 y me da 2. ¿Listo? Esto se lo voy a restar a lo que queda. Nos quedaría entonces 33. Entonces, nuevamente chicos, 33 es múltiplo de 7. No. Entonces 351 no es divisible entre 7. ¿Listo chicos? Este número no es divisible entre 7. ¿Sí lo ven? Dime. Profe, y cuando son números más grandes, o sea, 1000, siempre se usa el de últimas. Ajá. Entonces hagamos este, 1024. Entonces, que ya es un número en orden de miles. 4 por 2 nos da 8. Y esto le vamos a restar a todo lo que queda. Entonces, chicos, 102 menos 8, ¿cuánto les da? Rápido. 94, ¿cierto? Nos dio 94. Todavía no puedo determinar si eso es múltiplo de 7 o no. Entonces, ¿puedo aplicar el mismo método anterior? Sí. Entonces, ahora con el 102. Entonces, cojo el 2, lo multiplico por 2. Entonces, 2 por 2 me da 4. Y esto se lo quito. Y nos quedaría 6. 6 es un número que es un múltiplo de 7. No, para nada. En lo absoluto. ¿Listo? Como no es un múltiplo de 7, entonces no puedo decir que esto funcione. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Entonces con eso me doy cuenta que ese número no es múltiplo de 7 y por eso ahí está. Listo chicos, entonces ahí les dejo entonces esos dos métodos interesantes, ¿no? Bien interesantes sobre cómo saber si son divisibles o no. Sí, se pasa al siguiente, exacto. Aquí está un resumen de la divisibilidad de los números. Como se pueden dar cuenta, yo me salté muchos números, por ejemplo, si un número es divisible entre 8, si un número es divisible entre 12, si un número es divisible en 14, porque ¿cuál es el patrón que ellos tienen, chicos? ¿Cuál es el patrón? Por ejemplo, ¿qué significa que un número sea divisible entre 12? Que sea divisible entre 3 y 4. Exacto. Que sea divisible entre 14, entre 2 y 7. Que sea divisible entre 18, 2 y 9. Si se dan cuenta que tiene que ser de a 2 porque justamente 2 por 9, 18. 2 por 7, 14. 3 por 4, 12. Entonces son algunos trucos que uno se va dando cuenta sobre la marcha. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Todo perfecto? ¿Listo? Bueno, para terminar con la clase del día de hoy, vamos entonces ahora a saber, usando la criba de Eratóstenes, vamos a identificar cuáles son los números primos del 1 hasta el ¿qué? Hasta el 100. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Listo? Vamos a chismosear a ver cómo nos va. Listo, 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 listo. Entonces, como ustedes ya son duchos con los números divisibles, ¿listo?
Entonces vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a agrupar los números, ¿cierto? Y simplemente vamos a empezar a tachar. Con el color rojo voy a trazar todos los que son divisibles entre 2. Con azul los que son divisibles entre 3. Con naranja los que son divisibles entre 5. Y así, ¿listo? Entonces, chicos, todos los números que son divisibles entre 2 son números ¿qué? Pares. O sea, donde haya números pares, los saco. Listo, muy bien. Ahora, siguiente pregunta, chicos. Ahora viene los números que son divisibles por 3. Entonces, ¿cómo sé si un número es divisible por 3? Entonces, me doy cuenta de eso. Entonces, 9, 15, 21, 27, 33 y empieza otra vez a repetirse ese patrón. Ah, casi que toda esta hilera es divisible entre 3. ¿Listo? Listo. ¿Algún número divisible entre 3, chicos, que se me está haciendo falta? Que no esté pintado. Porque si ya está pintado, no sirve. ¿Listo? Ahora, chicos, voy a mirar los que son divisibles entre 5. Entonces, 25, 35, 55, 65. De acá sigue entonces 75, 95. Que son divisibles entre 5. ¿Listo? Entonces esto en rojo. Esto en azul. Esto sigue rojo. Listo, chicos. Ahora voy a mirar los que sean divisibles por 7. ¿Hay algún número que sea divisible por 7 y yo todavía no lo haya tachado? Listo. ¿Algún otro número que sea divisible entre 7 y yo todavía no lo haya tachado? ¿Otro número? ¿No habrá otro número por ahí? Bueno, el 84 es par. Entonces este debería ir pintado acá. ¿Otro número? ¿84 más 7 cuánto da? 91, ¿cierto? Entonces 91 es otro número que está también presente ahí como divisible entre 7. 91 más 7 ¿cuánto me da? 98. Ya y hasta ahí porque fue hasta el 100. Listo, chicos. Entonces, ahora les pregunto. Yo necesito mirar si un número es divisible por 11. ¿Hay algún número que de los que ya estén que no esté pintado que sea divisible entre 11? Once, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. ¿Alguno de esos números está sin pintar? El 11 es el número primo, entonces ahí no nos serviría el 11. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, pregunta importante. ¿Necesito seguir mirando más números primos y seguir determinando su criterio de visibilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesito mirar entre 11, 17, 23? ¿Serán que lo necesito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? ¿O por qué sí?
Les cuento el chisme, chicos. Les cuento el trucazo. Muchachos, si yo necesito detectar los números, por ejemplo, hasta el 100, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger los números primos desde el menor hasta el más grande y voy a elevarlos al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 5 elevado al cuadrado? 25. ¿Cuánto es 7 elevado al cuadrado? 49. ¿Qué sigue? Once. ¿Cuánto me da 11 elevado al cuadrado? Listo. Si el número, el primo, al elevarlo al cuadrado, es más grande que el número que necesito yo hallarle los primos, hasta ahí me detengo. Ya no es importante que yo siga mirando más primos. ¿Listo? Entonces, como voy hasta el 100, yo miro el criterio hasta el 11. Pare de contar. Chicos, si voy entonces hasta el 50, ¿hasta cuál va a ser el último primo que voy a revisar? Exactamente, el 7. Muy bien. Si voy apenas, no sé, hasta el 20, ¿cuál sería el último primo que miro? Hasta el 5. ¿Listo? Entonces, esto, chicos, todo esto que acabamos nosotros de hacer es lo que se conoce como la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes entonces a nosotros nos va a permitir sacar la cantidad de primos que a mí se me den la gana. Acuérdense que el 1 no es primo. Pero los que no están pintados son los números primos. Entonces, chicos, ¿cuántos serían los números primos hasta el 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 26 son los números primos hasta el 100. Y así se contestan esos puntos, chicos. ¿Claros, muchachos? ¿Queda entendido cómo usar la criba de Eratóstenes? ¿Queda clarísimo como el agua? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Rápidamente, pregunta Unal. Polando. La cantidad de números primos relativos, chicos, menores a 20, ¿cuánto es? Entonces, A, B, C o D. Eso es volando. Listo. Entonces, dale con esta pregunta. Listo. Entonces, rápido. ¿Cuáles son? 2, 3. Ay, profe, no me lo sé. Ah, bueno. Entonces me hago la criba de Eratóstenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
7. ¿Qué sigue? Me refiero en cantidad. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué pasó, chicos, los de los 16 votos? Era la A, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Es importante la criba de Eratóstenes para que uno no le pasen esos descaches? Sí. Son descaches bobos, chicos. Unas bobadas que uno pierde. Pero esos punticos marcan la diferencia entre pasar a medicina o no pasar. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Por uno. Listo, muy bien, chicos. Entonces, nos están diciendo, profe, ¿eso no se demora? No, pues realmente si por ejemplo nomás te preguntan hasta el 20, pues tú haces la criba de Eratóstenes hasta el 20 o hasta el 25 y ya. Y en ese caso, pues la idea es que no te demores mucho. ¿Listo? Nosotros nos demoramos fue por eso mismo, de que por ejemplo, digamos, íbamos hasta el 100. Pero el resto no, no te tiene que demorar tanto. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vale, Juan Manuel? Bueno, muchachos. Creo que hasta hoy podemos alcanzar. Entonces, pues nada, ¿qué tal la clase de hoy? Si aprendieron cositas desde lo más básico que ustedes dicen, ese tema no lo, ese tema es más sencillito y eso. ¿Qué tal? ¿Si aprendieron? Cositas ahí interesantes. Listo. Listo, chicos. Entonces, voy a publicar la encuesta para ver si mañana reponemos las clases que perdimos y de una vez rematamos ese pedacito de biología. ¿Listo? Entonces, ya ahorita publico. Dime, Profe, Maylin. ¿las clases de esta semana quedan subidas en la plataforma hoy? Sí, sí, ya ahorita la subo. Sí. Ah, vale, gracias. ¿Listo? Dale. Ujú. Dale, Laura.